Hola, buen día. Les presento este curso de Historia Preuniversitario. Empezaremos con el tema 1, aspectos teóricos y metodológicos de la historia. Me presento, mi nombre es Rafael. Aspectos teóricos y metodológicos de la historia. En primer lugar, ¿qué es la historia? La historia es una ciencia social que estudia el desarrollo de la sociedad y también estudia el desenvolvimiento del hombre a través del tiempo y en un determinado espacio. ¿Cómo podremos recordar esto? Las siglas SET, Sociedad, Espacio y Tiempo. ¿Qué más tenemos? Las fuentes para su estudio. ¿Qué son las fuentes? Son las evidencias que sustentan los hechos. Por ejemplo, yo puedo decir, Simón Bolívar nació en Francia. Obviamente todos me dirán, Simón Bolívar nació en Caracas, que en ese tiempo era la capitanía de Venezuela. Así que ustedes me preguntarán, ¿y cuáles son tus fuentes? ¿Acaso tienes la partida de Simón Bolívar que nació en Francia? Obviamente no la tengo. Para cualquier hecho histórico necesitamos las fuentes. Tenemos muchos tipos de fuentes, por ejemplo, principalmente las arqueológicas. ¿Qué son las fuentes arqueológicas? Son evidencias materiales de la actividad transformadora del hombre en la naturaleza. Cualquier transformación que haya hecho el hombre, por ejemplo, la tumba del señor Zipán, Machu Picchu y también las pirámides que hay en todo el mundo, ojo, pero las principales que recordamos son las pirámides de Egipto. También tenemos fuentes documentales, que estas sí son un montón. Principalmente, ¿qué son? Escritos, y actualmente también se consideran a los medios audiovisuales dentro de estas. Tenemos, por ejemplo, el Código Hammurabi. Tenemos los tratados, por ejemplo, el tratado que se hizo entre España y Portugal para dividirse el mundo. Ese fue el Tratado de Tordesillas. Tenemos también las crónicas. Un claro ejemplo son las crónicas de Felipe Guamán Poma de Ayala. Tenemos también la Real Cédula de la fundación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la cual su gestor fue Fray Tomás de San Martín, y el que autoriza la fundación fue el rey Carlos V, en ese tiempo rey de España. ¿Qué tenemos también? Audio del discurso de la rendición del Imperio de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahí sería una fuente audiovisual, en la cual el emperador Hirohito da a conocer a su pueblo de que el Imperio de Japón perdió ante los Estados Unidos. ¿Qué más tenemos? Un video del atentado de la calle Tarata. Como saben, ese atentado ocurrió en el año 1992. ¿Qué más fuentes tenemos? Fuentes testimoniales, que son transmitidas de manera oral. Por ejemplo, tenemos acá en Perú la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo. Todos se saben esa leyenda. ¿Qué más tenemos en el mundo? La leyenda de Rómulo y Remo, en Roma. Etnológicas. ¿Qué son las fuentes etnológicas? Son costumbres y usos de diferentes pueblos. Con usos me refiero a cosas que usualmente hacían. Danzas, ritos y etc. Acá en Perú tenemos, por ejemplo, el Inti Raymi. ¿Qué más tenemos? Las ciencias auxiliares. Ojo, que sean las ciencias auxiliares no significan que ellas están subyugadas a la historia. Esas ciencias también usan a la historia como sus ciencias auxiliares. Tenemos, por ejemplo, la geografía, que principalmente a la historia aporta la relación del hombre con su medio. ¿Qué más tenemos? Economía, escasez y producción, que principalmente eso aporta a la historia. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Los fenicios en su territorio tenían alta riqueza forestal, que son los árboles, y gracias a ello construyeron barcos para hacer comercio e intercambio. Por su escasez tuvieron que producir para aliviar esa escasez. ¿Qué más tenemos? La antropología, estudia al hombre como un ser biológico y cultural. Tenemos la arqueología, que son restos materiales, cualquier objeto creado por el hombre. También tenemos la sociología, que estudia la estructura y funciones y leyes de la sociedad. Obviamente hubieron un montón de sociedades en la historia. Por ejemplo, tenemos Egipto, Roma, los Incas, China, la India y un montón que las estudiaremos a lo largo de este curso. ¿Qué más tenemos? La cronología determina el tiempo en el que ocurrieron los hechos. Como bien saben, estamos usando el calendario gregoriano, en el cual toma con referencia el nacimiento de Cristo. Pero saben que antes del calendario gregoriano hubo el calendario juliano. Y también hubo el calendario revolucionario francés. También existe el calendario chino y entre otros. ¿Qué pasa? Que obviamente ellos no cuentan igual que nosotros los años. Así que la cronología tiene que hacer la equivalencia. ¿Para qué? Para poder saber en qué año exactamente, referente obviamente a nuestro calendario, ocurrieron los hechos. Ahora, tenemos las disciplinas auxiliares. Por ejemplo, tenemos la paleografía, que más que todo se trata de descifrar escrituras antiguas. Por ejemplo, saben que la caligrafía actual no es igual a la caligrafía del siglo XVII, en el cual se escribía con un tintero y se usaban ciertas abreviaturas. También tenemos la epigrafía, que estudia ¿qué? Inscripciones en materiales duros.
metal, madera y piedra. Obviamente, no tenemos que confundirla con la paleografía. La epigrafía, ojo, solo en materiales duros como metal, madera, piedra, huesos, por así decirlo. ¿Qué más tenemos? La numismática, que estudia principalmente las monedas antiguas, también los tipos de cambio. También tenemos la heráldica, simple, los escudos o blasones. Como bien saben, nuestro escudo también tiene significado. Por ejemplo, el árbol de la quina representa la riqueza vegetal, la vicuña, la riqueza animal, y la cornucopia, la riqueza mineral. Los tres reinos, por así decirlo. También existen un montón de escudos en el mundo que tienen significados muy complejos. Por ejemplo, tenemos el rimbombante escudo del rey Carlos I y V. También tenemos el escudo de Hong Kong británico, en el cual sale un león y un dragón, que representa obviamente a Occidente y Oriente. La genealogía, el linaje consanguíneo familiar. Como bien saben, en la nobleza y en la monarquía, los títulos se heredan por familia, y obviamente formaban círculos cerrados. Por ejemplo, acá tenemos el árbol familiar de los reyes católicos. Si se dan cuenta, ellos son primos segundos. También tenemos a las escuelas históricas, que más que todo tienen diferentes maneras de ver la historia. Tenemos por ejemplo al positivismo, que plantea principalmente positivismo. Simple, sin documentos no hay historia. Ellos que plantean que a partir de que se inventó la escritura, existe la historia. Sin escritura no hay historia. Por eso, como plantean antes de que se invente la historia, le dicen prehistoria. El positivismo se basa obviamente en fechas y en personajes. Ellos dividen la historia referente a fechas y a sucesos. Y ellos plantean que la historia la hicieron los grandes personajes. Por ejemplo, tenemos a Napoleón Bonaparte en Francia, al emperador Meiji en Japón y a Adolf Hitler en la Alemania nazi. Otra escuela histórica que tenemos es el marxismo, que más que todo estudia la historia de un enfoque económico y social. Ellos dicen que la historia principalmente se basa en contradicciones y en la lucha de clases, que sería el motor de la historia. Y también tenemos a los anales, que más que todo ellos estudian a la historia desde un punto integral, interdisciplinario, de un punto general. Dicen que la historia integra un montón de aspectos, así que hay que estudiar desde un punto general, desde un punto social, político, religioso, etc. Ahora, continuamos con la división de la historia. Tenemos dos tipos de divisiones. En primera tenemos la tradicional, positivista, que la plantea Christoph Keller, que más que todo se basa en un punto eurocéntrico y resalta los personajes, como ya se ha dicho anteriormente. Él divide a la historia en 4 fases. En la Edad Antigua, que empieza ¿cuándo? ¿Cuándo empieza la historia? Con la invención de la escritura para los positivistas, que es aproximadamente en el año 4000 a.C. Empieza ahí y termina en la caída de Roma, que se da en el año 476, y ahí abre paso ¿a qué? A la Edad Media. También tenemos la Edad Moderna, que empieza ¿cuándo? Con la caída de Constantinopla ante los turcos otomanos. Constantinopla es actualmente conocida como Estambul, que le pertenece ¿a qué país? A Turquía. También tenemos la Edad Contemporánea, cuando empieza en el año 1789 con el inicio de la Revolución Francesa. Si se dan cuenta, la mayoría de estos hechos, por ejemplo, la caída de Roma, la caída de Constantinopla y la Revolución Francesa, ¿dónde ocurrieron? En Europa, por eso se le da un enfoque eurocéntrico. También tenemos la división materialista, que fue planteada por Karl Marx y Friedrich Engels. ¿Quién hicieron la historia? No la hicieron los personajes, las hicieron las masas, y se basa principalmente en contradicciones, y dice que la lucha da un cambio. Tenemos primero la comunidad primitiva, en la que se da la contradicción hombre contra naturaleza, en la cual el hombre lucha con la naturaleza para sobrevivir. Una vez que el hombre ya haya dominado la naturaleza, se pasa al esclavismo, que más que todo se da la contradicción entre un esclavista contra un esclavo. Después de esta fase viene el feudalismo, en el cual se da la contradicción entre un señor feudal y los siervos de la gleba, los siervos de la tierra, en la cual ellos trabajan en las tierras del señor feudal y le deben obediencia y fidelidad. Y tenemos la última división, que es el capitalismo, que inicia con su fase mercantil y continúa con las revoluciones industriales, que en la cual se da entre la burguesía y el proletariado. La burguesía, que son los dueños de la fábrica y de los medios de producción, y el proletariado, que son los obreros que trabajan ahí. Bueno, y ese ha sido el primer tema del curso de Historia Aprendiz Unitario. El próximo tema trataremos del proceso de hominización y orígenes de la civilización. Te invito a que te suscribas para que te mantengas al tanto de los demás videos, y el PDF de la pizarra lo dejaré en la descripción. También habrá otra serie de resolución de preguntas de exámenes de admisión. Muchas gracias por ver el video, y si tienen recomendaciones por favor háganmelas saber en los comentarios. También estoy trabajando en un proyecto sobre la historia de las religiones. Y sin más, hasta la próxima.